Bien, seguimos con nuestras charlas, con nuestras entrevistas y hoy toca el turno de Cecilia Farías. Cecilia ha tenido un desarrollo deportivo en el canotaje muy amplio, primero como palista, después como dirigente y como para ir haciendo su presentación fue delegada de nuestro club hace unos años en la Federación Argentina de Canoas y creo que fue de tus primeros trabajos dirigenciales. ¿Es así, Cecilia? Sí, ¿cómo te va, Patricio? ¿Cómo estás? Qué gusto a través de este medio poder compartir algo con la gente del Club de Regatas La Marina. Sí, mi conexión con el club fue desde la época en la que tenía 16 años, mi primer acercamiento al club, épocas Ajá, todavía de palista, finales de mis épocas de palista, porque pronto, ya al llegar a los 18, dejaría totalmente esto por varios años para hacer mi carrera en la universidad. Y luego exactamente. regresé al club ya como mamá, donde mis hijos consideraba y sigo considerando que el club es uno de los mejores ambientes para preparar a nuestros chicos en su iniciación de natación, de canotaje y de remo. Así Totalmente. que pasamos varios años ahí en familia con los hijos y compartiendo con amigos en un ambiente cuidado, que es una de las cosas más importantes para los padres, ¿no es cierto? Y bueno, y después a partir de ahí hubo todo un derrotero de ser delegada del club, representar al club. ¿Qué significa ser delegado? Representar al club en el seno de la Federación Argentina de Canoas. Fui secretaria Exacto. general 9 años fui secretaria general de la Federación Argentina de Canoas. Vale la pena recalcar que estas son posiciones electas, por lo tanto no involucran un salario ni una relación de dependencia, No, pero no, bueno, sí es como las comisiones directivas de los clubes, sí, sí, es más padecer que otra cosa, ¿no es cierto? totalmente, totalmente. Padecer y resistir, y Ah, bueno, el que resiste ya, viste, está listo para continuar carrera. Bueno, y exacto, así fue que lo hice hacia la Sudamericana, la Panamericana y la Federación Internacional hoy en día, viste. Así correcto, que correcto. bueno, ahí estamos. Tan Ese fue importante. Ah, bueno, pero si no tuviéramos elegido en aquella época delegada, otra sería la historia, ¿no? viste, todo tiene su Mejor razón sería. de Sí, ser, bueno, sí, bueno, bueno. Es así de simple y no hay que andar inventando mucho. Entonces, sí. ¿qué podemos contarle a nuestros socios? Porque tenemos una variada cantidad de posibilidades de charlar con vos. ¿Cómo está el canotaje mundial en este momento? ¿Cómo se está llevando esta pandemia? ¿Quedó gente sin clasificar para Tokio? ¿Hay una instancia clasificatoria para nuestro país todavía? Hablemos así de nivel de alto rendimiento. ¿Cómo está el canotaje? Bueno, mira, varias facetas, ¿no es cierto? A nivel mundial, el canotaje, esta mañana tuvimos nuestra segunda reunión online de la Federación Internacional, donde se tomaron varias decisiones. Las primeras decisiones que se tomaron hace 2 meses atrás, básicamente era de cancelación por el estado Ajá, de la pandemia. Esta mañana se tomaron otro tipo de decisiones que es probable, mira, no he mirado la página web, es probable que todavía no aparezcan o van a aparecer en claro, algunas horas, que tienen son, su por ejemplo, proceso. sí, mantener lo que se llamó en un principio, se adjudicó como Campeonato del Mundo de Eventos No Olímpicos y Ajá, Paralímpicos. Esta mañana se decidió que continúe, pero con otro nombre. Ya no es campeonato del mundo porque no hay ajá. posibilidad de que participen Todos todos los los países, continentes debido a la correcto. pandemia. Sin embargo, se considera aquellos que ya pueden volver a la actividad para darles la posibilidad de tener competencia, pues sabes, Patricio, que cancelar en el alto rendimiento por No, varios no, meses es una pérdida terrible para son los trabajos muy chicos. específicos de puesta a punto y de entrenamiento y de distintos ciclos y todas esas cosas, ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, no va a ser campeonato del mundo, va a ser Copa del Mundo. Otros eventos Correcto. se han cancelado, otros campeonatos del mundo, como el de Ocean Racing o canotaje oceánico, el Claro, claro, de claro. Dragon Boat, etcétera. O sea, Ujú. estamos haciendo malabares para tratar de preservar Sí, sí, aquello obvio, obvio, que obvio. lo que sea posible dentro de lo que son reglamentaciones de cada uno de los países en términos sanitarios, ¿no es cierto? Sí, sí, Y totalmente. a nivel de lo que me estás preguntando de clasificación Clasificación. olímpica, sí, quedaron pendientes las clasificaciones de nuestro continente. Sabes que el reglamento dice que para participar de las clasificaciones continentales tenés que haber clasificado primero a nivel mundial.
Ok. perdón, participado en el Participado, claro, Campeonato del claro, Mundo. Esto fue claro. agosto del año pasado. Entonces, los países que hayan participado de nuestro continente Claro. tienen la chance de participar en el Continental, que va a ser en abril en Río de Janeiro para el slalom y en mayo en Curitiba para velocidad. O sea que los Estamos atletas de hablando nuestro de Brasil, continente, uno de los países más complicados sí, de la parte sudamericana, ¿no? sí, y en este contexto de pandemia estamos tomando decisiones, Claro. mirando la situación Sí, sí, el y día a muy día. encima, ¿viste? Sí, Claro, sí, sí, claro, sí, claro, claro. Hay que ver el día a sí, día de cómo va desarrollándose todo esto. exacto. Hay una parte ya del Palitas que están clasificados de acuerdo al Mundial del año pasado, pero quedarían estas instancias clasificatorias todavía por delante. Correcto, sí, Ujú, eso es ujú. así. También tenemos para Perfecto. atletas, es muy importante, me gusta Sí, siempre remarcarlo y darle la importancia que tiene al trabajo del paracanotaje y especialmente en la Argentina. Vos sabés que yo no soy miembro de la Federación Argentina, sin embargo, estoy muy, a través de mi trabajo, muy encima de todo el desarrollo de la actividad de ellos, que por cierto que es muy sí, sí, encomiable sí, tanto en sí, la parte convencional como en la del paracanotaje, así que totalmente. Sí, sí, hay sí. que seguir animando a los chicos, básicamente. No, seguramente. Imagino ustedes como Federación Internacional manejarán protocolos de cómo competir, de cómo llegar a una competencia, de cómo manejar los botes, de cómo toda esa rutina que se está hablando permanentemente de la distancia, de esas cosas. ¿Eso ya lo tiene la Federación Internacional encaminado? ¿Lo están trabajando? Mira, se está trabajando por organizador en base a Ok, los protocolos aprobados por cada gobierno. Por claro, claro, supuesto que, perfecto. digamos, a nivel genérico hay una serie de recomendaciones, pero así como nos pasa a nosotros que estamos en un ida y vuelta respecto de restricciones, tenemos que respetar las regulaciones de cada país y también es muy importante antes de tomar decisiones de participación saber qué pasa en los dos extremos, del lugar Ujú, donde salgo y al lugar donde voy y cómo regreso, claro, sí, sí, cuarentenas, sí, sí. etcétera. Sí, pero siempre adecuado a lo que está marcando la parte local, del gobierno provincial o municipal, como marca todo este tema de los protocolos, ¿no? De ir cumpliendo cada instancia para no tener problemáticas en definitiva que contraproduce todo el trabajo que se hizo anteriormente. Así es, Patricio. Ujú. Respecto al momento, así, ¿cómo ves el momento de las federaciones internacionales? ¿Hay algunos comentarios en estas reuniones, en estos encuentros así globales, ¿no? Porque estás trabajando con la Federación Internacional. ¿Cómo ves el ánimo de los dirigentes? Hay algunos que están muy caídos, muy como entregados, hay otros que tienen la parte positiva permanentemente para salir adelante. ¿Cómo se siente una reunión así global, ¿no? Porque tal vez uno está acá en este contexto local o zonal y parece una forma, pero al estar en contacto con gente ya de otros países, de otras culturas, capaz que uno percibe otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo ves en una reunión así de un consejo de una federación internacional? Mira, es un momento muy peculiar. Me gusta la pregunta que me estás haciendo porque me das la oportunidad de compartir qué es lo que pasa. Cuando hablamos de pandemia, todo depende desde dónde estemos hablando. Esta mañana dije desde los 100 días de cuarentena que llevo, porque yo empecé mi Claro, cuarentena el 9 de marzo, llegando de la reunión de la FIC que fue en Barcelona. O sea que empecé recuerdo que bien temprano. ¿Te guardada acordás? 15 días por el viaje que habías hecho, correcto. Exactamente, y ahí seguí de largo. Entonces, Sí, 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 sí. es increíble, ¿viste? Los seres humanos que nosotros que estamos en el medio de la cuarentena decimos, no, esto después, es el antes, el durante y el después. Después vamos a ver las cosas diferentes, después vamos a actuar diferentes. Sin embargo, si te estoy contando que hubo mucha puja hoy porque la competencia de Budapest quedara bajo el título de Campeonato del Mundo, es porque parece que se olvidaron rápidamente aquellos países que Totalmente. tenían que sorteaban prácticamente la vida de los seres humanos por edad, que ya no tienen restricciones y que ya es, bueno, vuelvan que sigue todo igual, ¿no es cierto? Es muy peculiar eso en la conducta del ser humano. Y había otras personas, por ejemplo, del Reino Unido, que están trabajando en, en fuerzas de seguridad, que son colegas nuestros en el directorio, y que decía, uno de ellos dijo esta mañana, en 3 días
murieron 3 de mis compañeros muy cercanos. Claro, Entonces, claro. el approach Sí, sí, es sí, totalmente diferente. Parece que sí, los seres totalmente. humanos no aprendemos, ¿viste? Y por un lado es el tema pandemia, ¿no es cierto? O la Ujú, insistencia que a mí en lo personal me parecía un poco irracional de decir, tiene que ser campeonato del mundo porque así los húngaros tienen una contribución económica, una contribución financiera más importante. claro, Y sí, a sí, 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 mí sí. desde el punto de vista probablemente de los que menos oportunidades tenemos o menos consideraciones recibimos, los latinos, no te voy a hablar de minorías, no voy a hablar de eso, sino de gente Sí, con sí, menos sí, sí. oportunidades. Eso sí, gente con Correcto, menos correcto. oportunidades. Sí, sí. Entonces, yo digo, bueno, a ver, a mí me interesa más, yo personalmente, Patricio, prefiero que nuestros chicos no vayan a algunas competencias, pero tenerlos sanos, tenerlos Claro, en un claro. ambiente donde van a estar pataleando por lo que dijimos recién, que pierden de entrenar, pero no me parecen válidas aquellas comparaciones de en Europa están entrenando y nosotros no. Creo que es una falacia, creo que hay que Sí, sí. mirar dónde Pasa, estamos. pasa, pasa a nivel comercial, ¿no? Yo Sí, imagino un dueño de un restaurante hoy en Capital o en Gran sí, Buenos Aires o en Río Negro, ve una imagen de París y dice, pero si en París están tomando café en sí, sí, la vía principal, o sí. en Italia están en Venecia tomando, pero es otra idiosincrasia, otro planeta, otra historia, qué sé yo. Sí, sí, sí. Y es difícil estar en los pantalones, como yo digo, de quién tiene que tomar la decisión, ¿no? Eso también es importante. Tal cual, y eso es un punto muy importante. Y hoy otro de los temas, o sea, hoy tuvimos dos temas fundamentales. Uno, cómo damos continuidad a las competencias que ya estaban en calendario y la pena de Claro. tener que cancelar otras. Y el segundo punto, que es sumamente importante, es el futuro. Y el futuro hoy pasa por el meridiano del Congreso de la FIC. Ah, ok. Entonces, siendo un año olímpico, vos sabés que las federaciones internacionales olímpicas en el año Sí, olímpico sí. eligen sus autoridades. Renuevan cuando se hace el Congreso en el juego, totalmente. Correcto, entonces Ujú, a nosotros nos correspondería el 20 de diciembre, esta era la fecha fijada, 20 de diciembre en claro, Manila, 20 de diciembre de este sí, año. Ahora, claro. al posponerse los juegos pasan un montón de cosas y al posponerse por el hecho de la pandemia y de estas restricciones que hablamos que les aplican a los atletas y oficiales, evidentemente a nosotros que somos un rango de gente que está en un grupo de edad donde estamos más vulnerables, es peor todavía. Sí, 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 Entonces, sí, sí. aplica lo mismo, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos? Totalmente, ¿Cómo vamos? totalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa a los dos extremos? Y el hecho de No, no, que sí. a mí me preocupa que el Congreso se haga en un país donde el servicio sanitario pudiera no ser el más Del todo apropiado. bueno. Ujú. Exacto. Y también tener los medios para llegar a esos países, ¿no? Porque Ni hablar de lo todavía que las líneas. cuesta. No, Sí, no, vayamos sí, a que no hay un costo hoy sí, estipulado. Si se van a abrir las rutas aéreas que teníamos hace 6 meses, y si las empresas van a responder a esa instancia de recorrer de nuevo esas rutas a un costo mucho más alto, que en definitiva va a ser lo que determine también si lo hacen o no lo hacen, ¿no? Porque muchas exacto, empresas van a dar un paso al costado, imagino. Pero bueno, es exacto. lo que nos está pasando y como siempre se dice, no va a ser lo mismo la vuelta de esto más allá de estas cosas que vos recalcabas, de que pareciera que en algunos lados es como que no pasó nada y en Sí, algunos lados sí se siente porque les toca más de cerca, ¿no? Obviamente, siempre que te golpean la puerta te pones un poquito más nervioso que cuando le golpean al exacto. vecino de al lado. Así que bueno. Sí, y Ceci, fíjate, respecto... Sí, sí, perdón. decime. No, 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 por favor. te iba a comentar que otra vez estas paradojas de lo que decimos, sí, ahora no hay excusas para no reunirnos porque podemos reunirnos por Zoom, por Meet, por BlueJeans, Todos por los lo que días, sí, sí, sea. sí. Sin embargo, esta mañana la mayoría del directorio decidió reunirse en persona. Ajá. O sea, se postergó, no, que no va a ser en diciembre, va a ser en el mes de abril del 2021. Había varias opciones, ¿viste? Muy Es interesantes que todas. es muy bueno esto de la comunicación virtual, pero no se siente lo mismo, no se ven las reacciones, no se ven las posturas, Sí, ¿viste? El lenguaje corporal, sí. la previa, porque siempre estos congresos tienen una previa, como Muy cualquier heavy, muy situación. pesada, sí. Totalmente, totalmente. O sea, el que está un poco en el mundo de esto hace rato sabe cómo funcionan las cosas y no podés poner frente a una pantalla Sí,
y resolver las cosas así porque sí, porque exacto. está bien. Es un buen método, pero no es el que uno siente o el que considera Claro. apropiado, ¿no? Principalmente ¿Verdad que cuando va a haber un cambio de presidente que esperamos que marque una etapa totalmente diferente del manejo del canotaje a nivel mundial. Entonces, ajá, la mayor expectativa es el cambio presidencial. O sea, totalmente. hay Está elección de ahora, presidente y vices. está Perurena ahora. Sigue Perurena y al Ujú. hacerse la elección, por el momento hay un candidato único, por el momento te digo porque el cierre de postulaciones va a ser el 3 de septiembre, o sea, se va a mantener en la Ajá, fecha de cierre originaria, que corresponde al mes de correcto, diciembre. claro, Sin claro. Sí, sí, embargo, sí, sí. también en este contexto vamos a volver a revisar cuál es la situación para abril en Asia. O sea, Totalmente, viste, claro. estamos en una situación un poco compleja Sí, 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 sí. pero mirando el lado positivo, esto nos da tiempo, que esta es la propuesta, a planificar en equipo, el equipo que intenta tener una continuidad o acceder a posiciones más elevadas, Totalmente. planificar la estrategia de la ICF en estos meses de acá a la celebración del Congreso. Correcto. Les da un poco más de tiempo de trabajo Sí, para plantear posibilidades a futuro. eso es. Correcto. A nosotros nos pasó algo parecido en el club porque tuvimos que posponer la asamblea. La asamblea es ahora a fin de julio y Mm, ya con estos 17 días de ampliación del aislamiento hemos perdido la presentación de lista, que también tenemos ah, renovación. Y bueno, hemos mandado un comunicado a los socios y entendieron perfectamente cómo está la situación. O sea, no se puede hacer una asamblea por estos medios o tramitar cosas por vías virtuales porque creo que en definitiva pierde la esencia de lo que son nuestras instituciones o nuestra forma de trabajar. Pero bueno, estamos en esta situación. Entonces, sí, hablábamos el otro día de un tema importante, pero muy importante para mí, que no ha tenido mucha trascendencia en este tiempo, pero sí algunas cositas, el abuso y el acoso en el deporte. Eh, es algo que está como si fuera un tabú, ¿no? Como muchas cosas de que en estos últimos años pudimos mejorar respecto a la violencia de género, a la integración, además cuestiones así sociales que fueron mejorando. Uno ve una película de hace 30 años y se quiere morir. O sea, no puede creer que sí, hace 30 años se vivía así, ¿no? Ni te digo una novela de la época de los cachetazos cuando éramos chicos y todo sí, eso. Hoy sí, tal levantás cual. la mano así y te meten una demanda. Sí, Pero o vos estás los trabajando, chistes que se hacían, sí, sí, los chistes verdes, sí, sí, totalmente. Vos sí, estás trabajando hace tiempo con el tema del abuso sexual y el acoso en el deporte. sí. Hemos tenido casos, hay situaciones, tampoco vamos a hacer ahora pero es una posibilidad, hay señales, hay formas de poder llevar esto como por un camino que no es el que debería ser así incorrecto. Mira, en este momento podemos identificar por lo menos tres grandes problemas en el deporte, que cuando te digo el deporte se da en todos los deportes Sí, sí, o todas en las casi disciplinas. todos, ¿no Sí. es cierto? Y desde el campeón olímpico hasta el de club de barrio. Correcto. Y bueno, el más conocido es el doping, luego Totalmente. es el acoso y abuso sexual a nivel del deporte, y el otro es los partidos arreglados y las Ah, apuestas. Estos son totalmente, claro. son los tres grandes flagelos del deporte identificados Correcto. en este momento. Vos sabés que Sí, 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 así sí. como el ser humano puede crear y generar cosas maravillosas, también genera lo opuesto, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, respecto del acoso y abuso sexual en el deporte, yo trabajé ya un año y medio en el proyecto de crear para la Federación Internacional lo que son las políticas y procedimientos. Se aprobaron hace 2 meses y por algunas cuestiones viste, aquellos que nunca están contentos con los logros de otros, que son logros en equipo, no son Sí, logros pero bueno, individuales. los que no comen ni dejan comer. Ahí está, de ponerle que está en una sesión de maquillaje hasta que salga Sí, de una vez totalmente. presentada en nuestra página web, pero sí rige desde hace 2 meses. Y te quiero Ajá, contar un poco de qué se trata y principalmente tener en cuenta que todo lo que sale de una federación, como regulaciones en este y otros temas transversales de una federación internacional, tiene que ser replicado por la federación nacional, que es la afiliada directa a la internacional, por las correcto. continentales y por las subcontinentales, de modo que Ujú. ninguno de los
de los miembros de esta gran familia del canotaje se queda fuera de esta situación. Y en Para el ser simple, acoso, si cambiás la medida de un bote o el peso de un bote es para todos igual. Si implementás estas medidas exacto, es para todos por igual. No, no podés exactamente. exceptuarte. Correcto. Exactamente, Patricio, y todos tenemos una porción de responsabilidad. Hoy en día podemos decir que aquel que diga, en mi club no ha habido casos, en mi federación no ha habido casos, probablemente no esté muy bien informado. Eh, ¿De qué se trata esto? Esto es lo más importante. En primer lugar, siempre educar y difundir información correcta y precisa para evitar malos entendidos, malas interpretaciones y también lo que nosotros en buen criollo llamaríamos alguna jugarreta, ¿no es cierto? Decir, me Alguna tocó, viveza, aprovecharse de algo. ahí Totalmente. está. Entonces, básicamente lo que intentamos a través de la regulación de estas situaciones es, o de crear este cuerpo de reglas, es proteger la integridad física y psicológica de nuestros atletas. Pero nuestro Totalmente. universo va más allá de los atletas. Incluye entrenadores, Sí, clasificadores de paracanotaje y aún los propios dirigentes sin varones y duda, sin mujeres duda. que podríamos de alguna forma estar en alguna situación de estas, no como perpetradores, que esa es la palabra correcta, perpetradores, sino a veces hasta como víctimas. Sin Totalmente. embargo, Sí, sí. como te digo, a través del conocimiento lo que tenemos que hacer es mejorar el entorno en el que desarrollamos nuestras actividades, estar Ujú. alertas. También como padres tenemos un rol. Llevas a los chicos al club, los dejas en un lugar y están en el club. Ahora, nuestros clubes tan antiguos, tan viejos, con lugares, con recovecos, con cosas, ¿no es cierto?, que para los Sí, que sí, sí, tienen sí, malas sí. intenciones podrían ser propicios, generan en nosotros la necesidad de ser más vigilantes que lo que éramos antes, vigilantes en términos Totalmente. de atención, ¿no es cierto?, Sí, de sí, sí, vigilar qué a sucede. escuchar lo que pasa. Correcto. Y la finalidad es evitar que ocurra lo que llamamos violencia no deseada. También es importante señalar que hay tres grupos que son más vulnerables que otros. El primero es las niñas y los niños, por Ujú. su falta de posibilidad de defensa, por la Totalmente. confusión que el perpetrador crea en sus mentes en que si yo tengo un puesto de superioridad respecto tuyo, por ejemplo, soy tu entrenador, soy tu clasificador o clasificadora, soy un directivo del club o de la federación y tengo una conducta no deseada, bueno, ¿será que lo tengo que aceptar? Si Claro. a otro Sí, compañero sí, sí, mío sí. le pasó, por ahí no es tan malo. Y combinado con eso, el hecho de que no todos los papás y las mamás comunican a los chicos ciertos aspectos de la vida, Sin principalmente duda. de la Sin duda. sexualidad, a enseñar a decirles que el cuerpo es de ellos, es su templo, les pertenece y pueden decir que Su no. mayor patrimonio, su mayor patrimonio. Correcto. Ujú. Entonces, estas son las cosas que pasan. Algo también muy interesante es el hecho de que no se refiere solamente al acceso carnal, sino No, también no, no, no. mira, el COI, el Comité Olímpico Internacional, se basa en entre 11 y 13 definiciones que tienen que ver con el acoso y el abuso. Y Totalmente. Sí, nos sí, sí, tenemos que sí. educar los adultos para poder educar a los chicos. Por ejemplo, en algo que es muy difícil de advertir, que es el grooming. El grooming es aquello de, viste, ese tratamiento, Sí, la sí, sí, sí. caricia, la comunicación Sí, con los teléfonos hoy en día, totalmente. corazoncitos, Aprovecharse de la besitos. inocencia, aprovecharse de las Sí, necesidades. O sí, sea, mándame una hay muchas. foto. Sí, 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 sí. Sí, no, es un Entonces, tema muy delicado, ¿eh? Muy delicado. Porque una vez que sumamente, se concreta y trasciende, ya es tarde. O sea, cuando claro. trascendió ya es tarde, ya se concretó. Ese es el Sí, gran problema. la reparación del daño es un proceso muy largo y cada Sí. uno sabrá si realmente alguna vez se repara. Por eso es tan Ujú. importante la prevención a través de la educación y la regulación y que la gente sepa que acá con eso no se joroba, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, Te doy un totalmente, dato totalmente. importante para tener en cuenta en el club. En el club tenemos actividades de todos los deportes que contenga cada club y normalmente ingresamos gente personal y no siempre se solicitan antecedentes penales. Un tema, Cualquier sí, señora. empleado, mira, cualquier empleado que trabaje para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como requisito, antecedentes penales. Sí, sí, No para pasa sacar nada. el
el Ahí registro está. profesional de auto tenés que tener antecedentes penales. Bueno, fíjate que ese es un recurso que las administraciones de nuestras organizaciones deportivas, Sí, sí, digo sí. club porque hoy tengo la Sí, presencia de sí. Club La Marina, ¿no es cierto? Es una charla para gente de club, o sea, no estamos hablando Exacto. de algo de fuera de contexto, estamos hablando con gente de club. Exacto. Entonces, Patricio, esas son medidas que nosotros desde las comisiones directivas podemos tomar y todos somos responsables, todos tenemos una porción de responsabilidad. Hoy ya soy abuela, Sí, ya no sí. estoy mirando dónde estaban mis chicos corriendo con los otros No, chicos del no, club, no, pero me pero sigue tenés otra interesando. responsabilidad, totalmente. Exactamente. Entonces, Pero bueno, aparte, más allá de ser papá, mamá, abuelo, tío, tía, es una cuestión natural. No puede haber ninguna persona que se considere ser humano que abuse de otro por la condición de superioridad, de poder, de lo que sea. O sea, no le cabe, a mi cabeza no le cabe. O sea, no sé si será bueno o malo, pero no puedo entender que alguien abuse de otras personas, sea en lo laboral, en lo comercial, en lo sexual, en lo amistoso, no existe para sí. mí el abuso. Entonces, es algo que como funcionario, pero como dirigente puede pasarnos y tenemos que estar atentos siempre a eso. Y Y la cuestión es estar atento, ¿no? De todos sí, lados. mira algo que dijiste muy interesante cuando planteaste este tema, los chistes de otra época, Mm, los programas de televisión de otra época. En otra época, yo lo recuerdo y vos lo recordarás también, así como siempre tuvimos entrenadores adorables, Mazzoli sí, siempre acá en el sí, corazón, como digo presente. yo, tuvimos o conocimos entrenadores muy rigurosos y la rigurosidad de aquella época hoy sería interpretada de otra manera. Hoy estaría Sí, sí, rayana en lo que hoy se llama bullying, porque esto totalmente. también produce un daño psicológico a los chicos. Sí, Entonces, sí, cuando hablamos de integridad, la integridad es física y psicológica. Así que, Patricio, es un tema apasionante, es un está tema en bueno, el está bueno. que Es sí algo tenemos para que seguirlo, ¿eh? Es educarnos. para hacer alguna clínica, Absolutamente. alguna charla, para hacer algo más concreto, para mostrar esas señales que pueden estar sucediendo, esos comentarios en la mesa de un niño a sus padres. Me pasó Sí, tal cosa, y a veces uno en la vorágine sigue adelante o cambia de canal, pero le está diciendo algo muy importante, ¿no? sí, y Y los cambios, un adulto también que está en una sí. reclasificación en un momento de su vida desarrollando una actividad súper de entrenamiento de alto rendimiento, que también le puede pasar, o sea, no es por inocencia, ni por edad, ni por tamaño, es porque, como dijiste, el perpetrador El está siempre perpetrador. atento, está siempre atento a poner su fichita para hacer daño, ¿es cierto? Sí, y fíjate que a veces como papás o guardadores de los chicos, que son chicos y chicas, que somos los que estamos a diario, como no sabemos Totalmente. de esto, a veces los silencios, los retrocesos Sí, sí, escolares, sí, la negativa a ir al lugar donde está sucediendo el hecho la violencia no deseada, el retroceso en el rendimiento escolar. Hay un montón de situaciones que son luces, viste, que ¿Cuántos han dicho empiezan a un día, titilar. cuántos han dicho un día no quiero ir más? Ah, bueno, no vayas más. Mm, suena feo a veces, ¿no? No voy más Sí, porque no quiero ir más. Algo tendrías que averiguar, algo tendrías que preguntar. Pero bueno, es un muy sí. buen tema para tener en cuenta, ¿eh? Y para ir Cuando desarrollando y quieras para ir. cuando quieras Sí, lo sí, hablamos sí, en una totalmente. presentación Sí, más en sí. profundidad. Sí, armamos un equipito ahí de gente para ir trabajándolo y para ir compartiendo. Dale. Ceci, te agradecemos mucho este rato. Estas cosas se cortan, obviamente, por el tiempo, pero bueno, no tampoco queremos hacer una charla podríamos hablar 5 horas. Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Asiáticos, un montón de otras Sí, 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 situaciones que has hecho en sí, tu vida sí. de dirigente deportivo, pero bueno, no nos dan los Zoom, los Meet y los Zoom, no sé cuántos programas hay. Así que bueno, muchas gracias por este rato. Está presentado el tema, está para charlarlo, está para hasta tener alguna consulta y que alguien le pueda contar bien a un papá, a una mamá o a un mayor que no sea ni mamá ni Exacto. papá lo que puede estar pasando. Así que creo que es un buen tip para tener en cuenta y tenerlo de frente a esta situación que, como vos decías y yo digo, cuando se concretó ya es tarde, o sea, no tenés Cierto. vuelta. Así que bueno, Patricio, nada, seguiremos. gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande a toda la gente de Club La Marina. Gracias.
en mis mejores recuerdos, como te lo he dicho recién, de adolescente por mi parte y en la época en que estuve con mis chicos. Y bueno, los quiero mucho y cuando quieras acá estamos. Les mando un beso Perfecto, enorme a todos. igualmente. Gracias, Adiós. Cecilia. Un Chao, beso, chao, gracias y saludos. chao. Chau, chau. ¿Estás ahí, Juaco?